No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos conocimos en primer grado, cuando la maestra nos emparejó para un proyecto de arte. Desde ese día nos volvimos inseparables. Compartíamos el almuerzo, intercambiábamos pulseras hechas a mano y pasábamos tardes enteras jugando en mi casa o en la suya. Ella tenía una risa contagiosa y siempre encontraba la manera de hacerme sentir mejor cuando algo me preocupaba. Nos gustaba inventar historias sobre mundos mágicos, explorar parques cercanos y soñar despiertas sobre cómo sería nuestro futuro. Era más que mi mejor amiga, ella era como una hermana. Cuando estaba en tercer grado, ocurrió el suceso más inquietante de mi vida. Ella, mi mejor amiga, se ahogó después de que su madre intentara cruzar un paso de agua desbordado con el auto. Murió un sábado, pero lo más extraño fue lo que ocurrió en los días previos. Tanto el jueves como el viernes por la noche tuve un sueño perturbador. En mi sueño estábamos nadando en mi piscina, riendo como siempre lo hacíamos, cuando de repente el agua bajo ella comenzó a girar. Un agujero oscuro se abrió en el fondo de la piscina y la succionó. Traté de alcanzarla, grité su nombre y me lancé tras ella, pero el agua se cerró como si nunca hubiera estado allí. Desperté agitada, con el corazón latiendo rápidamente. El sueño me dejó una sensación pesada, como si algo no estuviera bien. Al día siguiente, viernes, la vi en la escuela y a pesar de sentirme tonta, le conté sobre el sueño. Ella se rió como siempre lo hacía cuando decía algo extraño, pero luego vi cómo su rostro cambió. Se quedó pensativa, como si algo la hubiera inquietado también. No hablamos más del tema y seguí el resto del día intentando sacarme el mal presentimiento de la cabeza. Cuando recibí la noticia el sábado, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía procesarlo. La escena de mi sueño volvió a mí en oleadas, cada detalle más vívido que antes. Fui a su funeral en un estado de aturdimiento, incapaz de aceptar que nunca la volvería a ver. Su madre se me acercó después del servicio y me entregó algunas de sus cosas. Entre ellas había un diario que mi amiga escribía todos los días. Dijo que mi amiga había escrito mucho sobre nosotras y pensó que me gustaría tenerlo. Cuando abrí el diario más tarde esa noche, mis manos temblaban. Su última entrada estaba fechada el viernes. En ella mencionaba que yo le había contado sobre mi sueño, describiendo cómo me veía preocupada y cómo eso la había dejado pensativa. Desde ese momento empecé a cuestionar la naturaleza de los sueños y la realidad. Me pregunté si de alguna manera había visto un reflejo del futuro, una advertencia que no pude entender a tiempo. Pero lo que más me inquietó fueron las palabras que ella escribió. Tal vez el sueño significa algo. Tal vez estoy destinada a desaparecer. Esa línea quedó grabada en mi mente. En los meses siguientes empecé a notar cosas extrañas, reflejos en el agua que no coincidían con lo que estaba frente a mí, susurros en el viento que parecían llamarme por mi nombre. Incluso soñé con ella de nuevo, pero esta vez estaba en el fondo de la piscina. El agua comenzó a ondularse, aunque no había viento. De pronto un remolino se formó en el centro. Retrocedí, pero algo en mí me obligó a quedarme. Sentí la necesidad de acercarme, como si algo o alguien me estuviera llamando. De pronto vi una sombra bajo el agua. No pude moverme. La figura emergió lentamente. Parecía ella, pero no era exactamente igual. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos y me miraba fijamente. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura extendió una mano hacia mí y en ese momento un destello de luz cruzó el agua. Me desperté gritando. A pesar del tiempo, nunca pude deshacerme de la sensación de que su muerte estaba ligada a algo más grande, algo que escapaba a mi comprensión. Su diario sigue en mi cajón y a veces lo leo buscando respuestas, pero lo único que encuentro son más preguntas. Me pregunto si ese sueño fue una grieta en la realidad, un vistazo a un destino inevitable, y me pregunto si en algún rincón de otro universo ella todavía está viva, felizmente nadando en mi piscina, mostrando que el lazo que nos une puede trascender incluso la muerte. Era un sábado por la mañana y me desperté tarde con la cabeza dándome vueltas. Había salido la noche anterior, tal vez bebí más de la cuenta, pero al menos tenía el día libre. No era raro para mí salir los viernes para desconectar después de una semana de trabajo monótona y agotadora. Mi rutina era sencilla, jornadas largas en una oficina gris, correos interminables y reuniones que parecían no llevar a ninguna parte. Vivía solo en un pequeño apartamento, decorado con muebles funcionales y pocas distracciones. Me gustaba el orden, pero a menudo sentía que mi vida carecía de algo, un propósito o tal vez un cambio inesperado.
Esa mañana mi rutina después de una noche como esa siempre era la misma: una ducha rápida, café fuerte y salir a caminar para despejarme. Me puse los audífonos, subí la capucha de mi sudadera y salí al mundo exterior, intentando ignorar el martilleo en mis sienes. La música en mis oídos solía ser mi refugio, una barrera contra el ruido del tráfico y las conversaciones ajenas. Me perdía en mis pensamientos, casi siempre repasando lo que debía hacer el lunes o planeando qué comprar en el supermercado. El aire fresco me ayudó un poco, pero seguía sintiéndome desconectado, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Caminé sin rumbo fijo, dejando que mis pies me guiaran. Mi mente divagaba, atrapada en una especie de niebla mental, cuando llegué a una intersección. Sin pensar, crucé la calle sin prestar atención al semáforo ni al tráfico. En mi estado no me detuve a mirar. Fue entonces cuando lo sentí, una presión repentina en mi mochila, como si alguien me empujara con fuerza. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeándome las manos contra el pavimento para amortiguar la caída. Confundido, me quité los audífonos justo a tiempo para escuchar el rugido de un autobús que pasaba a toda velocidad por el cruce. Mi corazón se detuvo por un segundo al darme cuenta de lo cerca que estuve de ser atropellado. La sensación del empujón aún vibraba en mi cuerpo. No fue una ilusión, no fue el viento, fue un contacto claro y definido. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando a la persona que me había empujado, pero la calle estaba casi vacía. Nadie cerca. Ningún amigo, ningún desconocido corriendo para alejarse, solo el eco de mis propios pensamientos y el sonido lejano del motor del autobús alejándose. Una mujer se inclinó sobre mí, ofreciéndome una mano para ayudarme a levantarme. ¿Estás bien? Dios mío, si no hubieras tropezado, ese autobús te habría golpeado de lleno, dijo con los ojos muy abiertos. Yo asentí, pero supe en ese momento que no había tropezado. Lo que sentí no fue un error de mis pies, fue un empujón. Alguien o algo me había movido fuera del camino. Las manos de la mujer temblaban mientras me ayudaba a ponerme de pie. Su expresión era casi tan desconcertada como la mía. No vi a nadie cerca de ti, murmuró como si intentara convencerse a sí misma. Mis piernas estaban débiles, pero logré caminar hasta un banco cercano para sentarme. El asfalto frío bajo mis manos todavía parecía vibrar con la adrenalina del momento. Después del incidente, pasé el resto del día intentando racionalizar lo ocurrido. Quizás mi equilibrio estaba afectado por la resaca, quizás fue una sensación provocada por el miedo, pero cuanto más pensaba en ello, más claro lo tenía. Fue real. Sentí la presión, el movimiento brusco. Alguien me había salvado, o algo. Durante semanas la sensación persistía en mi mente. Cambié mi rutina, evitaba esa calle y prestaba más atención al tráfico. Pero incluso cuando trataba de seguir adelante, algo no encajaba. Soñaba con manos invisibles empujándome en otras direcciones, como si el universo estuviera alterando sutilmente mi destino. Una noche, revisando mi mochila, noté algo extraño. El bolsillo donde sentí el empujón tenía una marca, como un pliegue imposible, doblado de una manera que no pude explicar. Era como si la tela hubiera sido manipulada fuertemente. A veces, por las noches, cuando el mundo estaba en silencio, volvía a sentir ese empujón fantasma y me preguntaba si por un momento había estado a punto de cruzar a otro lugar, a otra realidad, y si algo o alguien había decidido traerme de vuelta. A finales de diciembre o principios de enero de 2016, descubrí que estaba embarazada. Sentí un miedo abrumador. Mi esposo y yo acordamos no contarle a nuestras familias hasta que tuviéramos nuestra primera ecografía alrededor de las 8 semanas para confirmar el embarazo. En ese momento, mi abuela estaba en el hospital sintiéndose mal, así que decidí viajar para visitarla. Mi rutina en esos días era sencilla pero ocupada. Trabajaba durante el día y por las noches dedicaba tiempo a leer o planear el futuro con mi esposo. La noticia del embarazo había llenado mi mente de incertidumbre y emoción, pero trataba de actuar como si todo siguiera normal. Ver a mi abuela era una pausa necesaria en medio del torbellino emocional. La visita con ella fue maravillosa. Hablamos de la escuela, de planes futuros, de libros, política. Parecía tan lúcida y tranquila que me reconfortó pensar que aún tenía tiempo con ella. Al regresar a casa, sentí que la visita había sido como un puente hacia algo más grande, aunque no podía explicar por qué. Unos días después, mi madre llamó para decirme que mi abuela estaba siendo trasladada a otro hospital.
Nos informaron que estaba en la etapa final de su batalla contra la enfermedad y sugirieron prepararnos para cuidados paliativos. De inmediato viajé de nuevo para verla. Sin embargo, cuando llegué, aún estaban en tránsito, así que decidí pasar a ver a mi papá. Lo primero que me preguntó al entrar fue si estaba embarazada. Me quedé en shock. No podía mentir, así que solo tartamudeé y le pregunté por qué pensaba eso. Me contó que después de mi visita anterior, mi abuela le había dicho a mi madre que yo estaba esperando un bebé. No podía entenderlo, solo tenía 5 semanas de embarazo, no estaba teniendo náuseas ni aversiones alimentarias, no había ninguna señal visible, pero de alguna manera ella lo supo. Poco después de eso, mi abuela comenzó a hablar de familiares que habían fallecido. Preguntaba por su madre y por otros seres queridos que ya no estaban. Fue como si comenzara a deslizarse entre este mundo y el otro, dejando pistas de que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Semanas después de que falleciera, tuve un sueño que me dejó marcada. En el sueño, mi abuela se veía joven y saludable, corriendo y jugando con una niña de cabello castaño y rizado en un campo iluminado por el sol. Todo se movía en cámara lenta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. Me desperté con una sensación indescriptible en el pecho. Sabía, sin ninguna duda, que iba a tener una niña. No le dije nada a nadie. Incluso cuando la ecografía confirmó que sería una niña, guardé el sueño para mí. Fue solo recientemente cuando le conté a mi esposo, porque el cabello de nuestra hija comenzó a mostrar rizos similares a los de la niña en el sueño. Desde entonces he sentido que, de alguna manera, en un lugar más allá de este mundo, mi abuela cuidó de mi bebé antes de que naciera, como si hubiera un espacio entre los mundos donde los que se van pueden encontrarse con los que están por llegar. A veces miro a mi hija mientras juega y siento un escalofrío, no de miedo, sino de asombro, como si aún hubiera ecos de ese campo soleado y de mi abuela riendo entre las flores. Con el tiempo, encontré consuelo en la idea de que las conexiones verdaderas nunca se rompen. Mi abuela sigue presente en pequeños momentos, en la risa de mi hija, en la calidez de un rayo de sol inesperado o en los sueños que me visitan algunas noches. Me gusta pensar que el amor que compartimos trasciende la muerte, creando un lazo invisible pero fuerte que nos une más allá del tiempo y del espacio. Cada día, mientras veo crecer a mi hija, recuerdo que el amor y la protección de mi abuela siguen vivos en nosotras. Su espíritu dejó una huella imborrable, no solo en mi memoria, sino en el alma de mi pequeña. Es un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede crear puentes entre mundos y dar esperanza para el futuro. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a una casa con un estanque muy grande en la parte trasera. En realidad, era más parecido a un pequeño lago. Al poco tiempo de mudarnos, noté que el hijo de los vecinos pasaba mucho tiempo pescando allí. Me contó que había un bagre gigantesco en el estanque, una criatura descomunal que siempre había intentado atrapar, pero sin éxito. Juraba haberlo visto devorar patitos y gansos que nadaban en la superficie, siendo arrastrados repentinamente bajo el agua. Aunque me pareció extraño que un pez pudiera hacer algo así, no le di demasiada importancia. El vecino se mudó tiempo después, sin haber atrapado nunca al supuesto monstruo. Pasaron los años y cuando tenía unos 16, finalmente vi lo que él buscaba, o al menos los efectos de su presencia. Aquella noche un amigo se quedó a dormir. Jugábamos videojuegos en mi habitación mientras las ventanas abiertas dejaban entrar el aire fresco de verano. Pasada la medianoche, un alboroto en el estanque nos interrumpió. Era extraño porque normalmente no escuchábamos a los patos desde dentro de la casa. Al mirar por la ventana vimos algo inquietante. Un grupo grande de patos y gansos, quizás entre 10 y 20, volaban nerviosos del agua para luego volver y continuar graznando de manera frenética. En medio del caos ocurrió. Vimos cómo varios patos eran arrastrados bajo el agua. No eran crías, eran adultos, luchando desesperadamente mientras algo invisible los tiraba hacia las profundidades. Sus alas chapoteaban frenéticamente antes de desaparecer. Esto no era como cuando un pato se zambulle en busca de alimento. No, esto era algo diferente. Al día siguiente contamos lo sucedido, pero pocos nos creyeron. Como suele pasar con estas historias, nos tomaron por bromistas o imaginativos. Sin embargo, lo que presenciamos aquella noche quedó grabado en nuestra memoria, y aunque intenté olvidar, no pude, porque algo más sucedió. Fue otra noche de verano, tranquila, con la ventana abierta.
Estaba jugando en mi Nintendo cuando escuché un sonido proveniente del exterior. Era un chapoteo pesado, como si alguien con botas empapadas caminara por el lodo. Me detuve y escuché atentamente. Los pasos parecían dirigirse hacia el estanque, siguiendo la línea de la cerca. Con el corazón latiendo rápidamente, me asomé por la ventana. Lo que vi desafía cualquier explicación. A unos 6 metros del estanque, en el borde de la cerca, estaba una masa gigantesca, marrón y negra. Tenía aproximadamente el tamaño de un auto pequeño, redondeada, como un montículo de barro viviente, pero lo peor eran sus ojos. 2 esferas negras y brillantes que me miraban fijamente desde la parte superior de esa cosa. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, el terror me paralizó. Nunca antes había sentido un miedo tan absoluto. Era como si mi mente y mi cuerpo fueran invadidos por un pánico ancestral, primitivo. Caí al suelo, incapaz de moverme o respirar. Mis músculos estaban rígidos, y lo único que podía hacer era escuchar. Los pasos continuaron, avanzando hacia el estanque, seguidos por el sonido de un gran chapoteo. Luego, el silencio. Permanecí en el suelo durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente logré levantarme y arrastrarme a la cama. No dormí en toda la noche, simplemente observé la ventana esperando que esa cosa regresara. A la mañana siguiente revisé el área cerca del estanque. El lodo estaba revuelto, lleno de marcas profundas, como si algo pesado hubiera estado allí. No encontré huellas claras, solo el caos en el barro. Intenté hablar sobre lo ocurrido, pero nadie me creyó. Mi amigo, sin embargo, dejó de venir a dormir a mi casa. Con los años volví a ese recuerdo muchas veces, tratando de racionalizar lo que vi. Tal vez era algún tipo de animal desconocido, o tal vez algo más. Lo cierto es que desde aquella noche, algo en mi percepción de la realidad cambió. Empecé a notar pequeños fallos, sombras que no coincidían, reflejos en los espejos que tardaban en responder, ecos que no deberían estar ahí, como si esa criatura hubiera abierto una grieta, una puerta hacia algo más profundo e incomprensible. Ahora, cada vez que escucho agua salpicando en la oscuridad o veo un destello inexplicable en el lago, me invade la certeza de que aquello sigue ahí, acechando, y me pregunto si alguna vez volverá a buscarme. Hace un par de años, mi amiga Sofía y yo estábamos sentadas en la cocina de otra amiga, Daniela. Era un día típico de verano, cálido y tranquilo, con el sol entrando por las ventanas abiertas. La casa de Daniela siempre tenía un aire acogedor, paredes pintadas en tonos pastel, una colección de plantas que colgaban de macetas y el suave olor a lavanda mezclado con el aroma de la comida. Daniela era el alma del grupo, la que siempre planeaba las reuniones. Su madre, doña Carmen, nos trataba como si fuéramos sus propias hijas, siempre ofreciéndonos algo delicioso. Ese día estaba preparando enchiladas verdes mientras charlábamos sobre planes para el fin de semana. Era alrededor de las 3 de la tarde, la luz del sol caía perfectamente sobre la mesa y la atmósfera era tranquila, casi perfecta. La conversación fluía con risas y bromas, hasta que ocurrió algo que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el mundo. De repente, mi visión se volvió completamente blanca. Todo a mi alrededor desapareció. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor y el mundo se hubiera transformado en un vacío inmaculado. No había sombras, ni formas, ni siquiera el más mínimo destello. Solo esa blancura total, abrumadora. No sentí dolor ni incomodidad, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que algo terrible estaba ocurriendo en mi cabeza, quizá una migraña o algún tipo de ataque extraño. Sin embargo, traté de mantener la calma, aunque mi respiración era cada vez más rápida. Luego, tan abruptamente como había comenzado, la blancura desapareció y el mundo volvió a la normalidad. Allí estaba la cocina de Daniela, iluminada por el sol, con Sophie y Dani a mi lado y doña Carmen ocupada junto a la estufa. Pensé en no decir nada, en fingir que todo estaba bien, pero antes de que pudiera siquiera hablar, doña Carmen rompió el silencio con una voz temblorosa. ¿Vieron eso? ¿O fue solo mi imaginación? Nos miramos confundidas. Resultó que todas en la habitación habíamos pasado por lo mismo. Cada una describió la experiencia con precisión. La blancura absoluta, la incapacidad de ver cualquier cosa y cómo duró unos 3 segundos. Fue aterrador, no porque doliera o pareciera peligroso, sino porque simplemente no tenía sentido. Intentamos calmar los nervios racionalizando lo ocurrido. Tal vez había sido un reflejo del sol, un destello provocado por algo afuera,
Salimos al patio para buscar alguna explicación, pero no había nada. Ni aviones en el cielo, ni autos cerca, ni siquiera nubes que pudieran justificarlo. Además, todas estábamos mirando en diferentes direcciones cuando ocurrió, lo que descartaba un reflejo. El aire parecía diferente, había una extraña quietud en el ambiente, como si el mundo hubiera contenido la respiración junto con nosotras. De repente Daniela señaló hacia el suelo. «Miren eso». En la entrada de la cocina, justo donde el umbral conectaba con la sala, había una línea tenue, casi imperceptible, como una grieta en el aire. Era como si el espacio mismo hubiera sido cortado y cosido nuevamente, pero de forma descuidada. Sofía se acercó con cautela y pasó su mano sobre la línea, pero no sintió nada. Aún así, algo en esa grieta nos llenó de una inquietud indescriptible. De pronto, el reloj de pared comenzó a emitir un zumbido extraño, como si estuviera luchando por seguir funcionando. Miré la hora, eran las 3:07, pero las manecillas comenzaron a moverse hacia atrás, primero lentamente y luego con velocidad. El sonido del zumbido creció hasta que de un momento a otro el reloj simplemente se detuvo. Fue entonces cuando lo sentimos, un cambio en el aire, como si todo a nuestro alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. Las plantas que colgaban de las macetas comenzaron a balancearse lentamente, aunque no había viento. Doña Carmen dio un paso atrás, asustada, mientras Sofía y yo permanecíamos congeladas, incapaces de apartar la vista de la grieta en el umbral. La grieta parecía expandirse y por un breve instante algo se asomó del otro lado. No puedo describirlo con precisión porque no era una forma o figura reconocible, pero sentí que me miraba. Era una sensación abrumadora, como si aquel vacío tuviera conciencia. Entonces, de golpe, la grieta desapareció, llevándose consigo el peso en el aire y dejando un silencio ensordecedor. Nos quedamos ahí, sin saber qué decir. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero todas sabíamos que no había sido una alucinación colectiva. Durante días evitamos hablar del tema, aunque estaba siempre presente en nuestras mentes. Con el tiempo, empezamos a notar pequeñas cosas extrañas. Sofía juraba que algunos objetos en su cuarto estaban cambiados de lugar. Daniela encontró un viejo cuaderno con anotaciones que no recordaba haber escrito, pero la letra era inconfundiblemente suya. Incluso yo comencé a tener sueños extraños, siempre con esa misma blancura infinita que lo cubría todo. Nunca volvimos a ver la grieta ni experimentamos algo semejante, pero en lo más profundo, todas sabíamos que algo había cambiado ese día. No éramos las mismas personas que habíamos sido antes de esos 3 segundos de blancura. A veces, cuando estoy sola, pienso en la sensación de aquella mirada que surgió de la grieta y me pregunto, ¿nosotras fuimos las que miramos hacia el otro lado o fue algo que cruzó el nuestro? Estuve desplegado en Irak cuando ocurrió el suceso más inexplicable de mi vida. Mi rutina diaria en ese entonces era bastante predecible: levantarse temprano, revisar el equipo, prepararse para las patrullas y soportar el calor sofocante mientras intentábamos mantenernos alerta. Era una existencia repetitiva, con pocos momentos de descanso. En las noches, después de las largas jornadas, a menudo pensaba en casa, en mi familia y en cómo sería regresar algún día. Mi hermana estaba embarazada en ese momento, y aunque trataba de no preocuparme demasiado, siempre tenía presente que estaba cerca de su fecha de parto. Una noche, después de un día particularmente agotador, caí en un sueño profundo. Fue un sueño como ningún otro que haya tenido. Me encontré en una habitación desconocida, pero extrañamente familiar, iluminada por una luz cálida y dorada. Podía oler el ligero aroma a talco para bebé y escuchar el suave murmullo de una canción de cuna. Frente a mí estaba mi hermana, radiante y sonriente, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta azul claro. Cuando me acerqué, ella extendió los brazos y me lo entregó. Sentí el peso del bebé en mis manos, tan real que pude notar el calor de su piel y el suave movimiento de su respiración. Al mirarlo, me quedé hipnotizado por sus ojos grandes y curiosos, llenos de vida. Me sonrió y en ese instante una ola de emoción me inundó. Era una conexión profunda, casi como si nuestras almas se reconocieran. El tiempo en el sueño parecía haberse ralentizado y sentí una paz absoluta, como si todo estuviera en equilibrio. Mientras lo sostenía, noté detalles asombrosamente precisos: una pequeña marca de nacimiento en su mejilla, la forma de sus dedos diminutos y cómo se aferraban suavemente a mi dedo índice. Podía escuchar el suave latido de su corazón. El sueño se sentía tan auténtico que, cuando desperté,
Me tomó un momento darme cuenta de que estaba de vuelta en la tienda, en Irak. Me quedé un momento acostado, procesando lo que acababa de experimentar. Todavía podía sentir el peso del bebé en mis brazos y la calidez de la habitación en la que había estado. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia otro lugar, un espacio entre la realidad y algo más. Mientras me ataba las botas, mi jefe de escuadrón entró en la tienda con un mensaje de la Cruz Roja. Al principio me preocupé. Los mensajes de la Cruz Roja rara vez traían buenas noticias, pero en este caso fue diferente. Mi sobrino había nacido. El aire se sintió pesado por un instante, como si el tiempo se ralentizara. Pensé en el sueño y en cómo había visto ya su rostro y su sonrisa antes de que fuera posible. Pasé el resto del día en un estado de asombro. Me pregunté cómo era posible. ¿Había sido solo una coincidencia increíble o algo más? En las semanas siguientes, esa sensación de haber cruzado alguna barrera invisible entre el sueño y la realidad no desapareció. Comencé a notar pequeños detalles extraños, sombras que no coincidían con sus fuentes, relojes que parecían perder segundos y, en una ocasión, escuché la voz de mi hermana llamándome mientras dormía, aunque sabía que estaba a miles de kilómetros de distancia. Desde entonces he vuelto muchas veces a ese momento en mi mente. Cada vez que lo hago siento como si hubiese tocado, aunque sea por un instante, una grieta en la realidad, como si mi mente hubiera sido capaz de viajar a un lugar donde el tiempo no sigue las mismas reglas. Aunque nunca encontré una explicación lógica, esa experiencia cambió la forma en que veo el mundo. Ya no doy por sentado lo que llamamos realidad, y cada vez que miro a mi sobrino me pregunto si, de alguna manera, nuestras almas se encontraron antes de que él llegara a este mundo.